Bien, muchachos, ¿cómo están ustedes? Hoy día vamos a culminar la clase desarrollada, elaborada por ustedes a través de las actividades que les dejé sobre la crisis del capitalismo y sus efectos en el mundo. ¿Correcto? Entonces, veamos. El tema tiene dos grandes subtemas. ¿Correcto? Uno es la crisis del capitalismo propiamente dicho, y un segundo momento, los efectos de la crisis en el mundo. ¿Correcto? Veamos lo primero, la crisis del capitalismo. ¿Quién es el protagonista o sobre qué es lo que vamos a analizar nosotros sobre esto de la crisis del capitalismo? Va a ser Estados Unidos. El desarrollo económico que tuvo Estados Unidos. ¿Correcto? Pues bien, protagonista, espacio donde vamos a desarrollar el análisis, Estados Unidos. ¿Cómo se manifestó esto de la crisis? Vamos a definirlo para hacer esquemático y didáctico 4 momentos, ¿correcto? Un primer momento que causó la crisis. Un segundo momento, cómo se manifestó la crisis, ¿no es cierto? Un tercer momento, ¿qué sucedió con la población norteamericana en ya el desarrollo de la crisis? Y un cuarto momento, vamos a ver qué solución plantearon los norteamericanos o el gobierno norteamericano a la crisis que se había manifestado, ¿correcto? Bien, veamos entonces el primer punto. ¿Qué causó la crisis? Lo primero que tenemos que decir es que la economía norteamericana estaba muy sólida en aquel momento, ¿correcto? Era el país más rico del mundo. La producción y el consumo aumentó significativamente en la construcción, básicamente, en la industria automovilística y en la electricidad, ¿no? Tuvieron un gran impulso en la economía norteamericana. Esta bonanza económica que tuvo Estados Unidos va a generar un exceso de la oferta de variados productos, ¿no es cierto? Es decir, habían productos a cantidad excedente que se ponían en el mercado. No solo eso, sino que también se establecieron, o los bancos establecieron lo que se llamó el crédito fácil. ¿Qué cosa era el crédito fácil? El que las empresas y las personas obtenían con facilidad los préstamos, el dinero, porque los bancos daban y no ponían muchos requisitos para acceder a estos préstamos. Esto provocó que la gente buscara que gastar porque tenía el dinero. La economía norteamericana estaba en bonanza, ¿no es cierto? Pero gastaba más de lo que ganaban, es decir, más que los ingresos que tenían, ¿correcto? Esto va a determinar esa excedencia también de dinero, ¿correcto? Y de no prever el gasto en función a los ingresos, que se estableciera lo que se llamó la situación de especulación financiera, ¿no es cierto? Es decir, la población norteamericana, las empresas norteamericanas se dedicaron a la compra de acciones en la bolsa de valores, es decir, buscar que ganar dinero en el más corto tiempo, que era lo que generaba la compra y venta de acciones, porque estas iban subiendo, porque la economía norteamericana estaba en muy buena situación, ¿no es cierto? Pero, por el otro lado, la actividad agrícola, la producción agrícola norteamericana comenzó a disminuir. Frente a este contexto, entonces, de gastar, prestarse, hubo una efervescencia, hubo una situación de aparente gran posibilidad de consumo de la población norteamericana en su conjunto. Y obviamente, ante esta situación, de alguna manera la crisis tenía que estar dándose. Ya se estaba culminando entonces cuando los bancos comenzaron a sentir que la gente no estaba pagando los préstamos, ¿no es cierto?, de lo que había obtenido.
comenzaron entonces a restringirse, a bajar de valor las acciones hasta que llega el día trágico, el día negro en Estados Unidos, ¿no es cierto? Lo que se llamó el crack de la bolsa de Nueva York, la caída de la bolsa de valores de Nueva York que se dio en 1929, desatándose la hecatombe, desatándose una gran crisis económica y social, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se va a manifestar esta crisis que se da producto de la caída tremenda de la bolsa de valores de New York de Estados Unidos? Primero, miles de empresas y personas no pudieron pagar sus deudas que habían contraído. Igualmente vamos a ver que los bancos, al no poder cobrar, ¿no es cierto?, los préstamos que habían hecho, tuvieron que declararse en quiebra y muchísimos de ellos tuvieron que cerrar sus puertas. Frente a esta situación, las empresas igualmente también se vieron obligadas, ¿no es cierto?, a declararse en quiebra y cerrar o a reducir la producción. Dos formas o dos situaciones que se le presentaban, ¿no es cierto? En el caso que no se quebraban y querían seguir manteniendo la empresa en actividad, en producción, obviamente tenía que reducirse primero el nivel, la cantidad de trabajadores, ¿no es cierto? Y segundo, la reducción de los salarios de los trabajadores. De tal manera que esto va a determinar que millones y millones de trabajadores pierdan su puesto de trabajo, miles de personas, ¿no es cierto?, no tuvieron cómo poder sostener el pago de los préstamos hipotecarios y por lo tanto miles de personas perdieron sus viviendas que habían adquirido. Igualmente, como les dije, el salario de los trabajadores se redujo casi a la mitad y miles de agricultores, ¿no es cierto?, al no poder producir, tuvieron que dejar sus tierras y muchos miles de ellos tuvieron que emigrar a las ciudades en busca de empleo para poder subsistir, ¿no es cierto? Si esto es lo que pasó en la economía y afectó a los trabajadores, fácil es entender cómo vivían, ¿no es cierto?, los norteamericanos. El estándar de vida que habían tenido, la comodidad que habían tenido con esa burbuja de una economía fuerte norteamericana y que por lo tanto comenzaron a gastar, tuvieron que cambiar su modo de vida y por lo tanto necesariamente ya tenían que buscar qué satisfacer sus necesidades básicas fundamentales, ¿no es cierto? Es decir, pasaron por muchísimas penurias. Frente a esta situación negra por la que atravesaba la economía norteamericana y millones de norteamericanos, obviamente habían que encontrar una solución, ¿correcto? Y esa solución la va a plantear el nuevo presidente que va a tomar el poder en Estados Unidos. Estoy hablando de Franklin Delano Roosevelt, quien al asumir el gobierno en Estados Unidos va a plantear la necesidad de que el Estado debe intervenir en la economía. Es decir, antes de Delano Roosevelt, el Estado no intervenía en economía. Era lo que se llamaba el libre mercado, era la ley de la oferta y la demanda lo que determinaba, ¿no es cierto?, el movimiento económico y por lo tanto la posibilidad de ir progresando, desarrollándose. Pero frente a esta crisis tremenda generada por los empresarios, los medios que tenían los medios de producción, era necesario y vital que el Estado de alguna manera interviniera. Y eso es lo que va a plantear Delano Roosevelt, ¿no es cierto?, la intervención del Estado. Esta intervención, ¿qué cosa suponía? Dos grandes conceptos o líneas de acción. Por un lado, la redistribución de los ingresos y por otro, promover el empleo y estimular el consumo, ¿correcto? El presidente Delano Roosevelt entonces va a proponer lo que se llamó el Plan New Deal, es decir, el nuevo trato, ¿no es cierto? ¿En qué consistía esto? Primero, en la devaluación del dólar, en la elevación de la producción agrícola a través de subvenciones a las exportaciones, el mejoramiento de los precios para los productos, igualmente realizar grandes obras públicas para generar muchos puestos de trabajo. Por ejemplo, cuando se decía subvención de las exportaciones agrícolas, es decir, darles
un subsidio a los productos agrícolas para que puedan ser exportados con facilidad al extranjero a menor precio y por lo tanto los agricultores norteamericanos pudieran generar ingresos y reactivar el movimiento agrícola en Estados Unidos, ¿no es cierto? Asimismo, con el desarrollo de grandes obras públicas iba a dar empleo a miles, millones de trabajadores que habían perdido sus puestos de trabajo y de igual manera generar consumo en la población y de esta manera poner nuevamente en movimiento la producción industrial en Estados Unidos. Otra medida que tomó Delano Roosevelt dentro de estas paquete de medidas era lo que se llamaron las leyes y normas que dictaron entre 1925 y 1928, correcto, perdón, 1900, sí, de buscar que generar leyes que permitieran que el Estado, ¿no es cierto?, pueda controlar los bancos, pueda controlar a las aseguradoras y asimismo controlar aquellos entes del sistema financiero que era lo que daba movimiento al dinero y que por lo tanto proveían de recursos de capital a la sociedad en su conjunto para el desarrollo de su economía. Y con estas medidas establecer lo que se llamó el estado de bienestar, que suponía ¿qué cosa? Que tenía que establecerse la seguridad social, tenía que establecerse la libertad sindical, el derecho de los trabajadores de sindicalización y por lo tanto de defender mejores condiciones laborales. Y con esto obviamente el derecho a la huelga, ¿correcto? De esta manera Estados Unidos nuevamente comenzó a resurgir y a estabilizar su economía. Pues bien, pero la crisis que se genera en Estados Unidos va a afectar en el mundo necesariamente. Y ahí vamos a ver entonces cuáles son los efectos. Para ver esto tenemos que ubicarnos en un espacio determinado, Europa, ¿no es cierto? Es Europa en el escenario en donde vamos a ver de qué manera la crisis que se da en la Bolsa de Valores de New York y remueve toda la economía mundial va a afectar a estos países. Y vamos a ver a tres países, a Gran Bretaña, a Francia y a Alemania, ¿correcto? En el caso de Gran Bretaña, vamos a encontrar que los laboristas y conservadores, que son dos posiciones enfrentadas, antagónicas, van a establecer un gobierno en conjunto de tal manera que puedan imponerse, por ejemplo, aranceles a las importaciones entre el 15 y el 30%, ¿no es cierto? Es decir, limitar la importación de productos para favorecer la producción industrial y la exportación de los productos ingleses. Asimismo, estableció políticas proteccionistas que permitieron la recuperación industrial, ¿correcto? El otro caso es el de Gran Bretaña, en donde de Francia, en donde vamos a encontrar que la crisis va a afectar en menor medida. La mayor afectada fue Inglaterra. En Francia hubo cierta afectación, pero podemos decir moderada, porque el desempleo no se manifestó como se dio en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. ¿Por qué? Aquí va a ganar el gobierno, va a asumir el gobierno el llamado Frente Popular, ¿no es cierto? Políticos de izquierda moderada que iban a plantear medidas diferentes a lo que era el libre mercado. ¿Qué plantearon ellos? Aumento del salario, reducción de la semana laboral a 40 horas, vacaciones anuales pagadas por 15 días para los trabajadores, establecimiento de los convenios colectivos y sobre todo la devaluación del franco para favorecer a las exportaciones, es decir, a la producción francesa. Pero si bien es cierto, esto es lo que sucedió con Gran Bretaña y Francia, y bueno, ¿cuál fue la conducta y la actitud de los empresarios, de los capitalistas? ¿Y cuál fue la actitud y la reacción de los obreros? Fueron opuestas, ¿no es cierto? Mientras los obreros, el pueblo en su conjunto, apoyó, ¿no es cierto?, a los partidos de tipo comunista, los partidos comunistas que se iban desarrollando en Europa, la burguesía y la clase media apoyó
a partidos de extrema derecha, ¿no? Dos conductas diferentes, ¿no es cierto? Pero, ¿y Alemania? ¿Qué pasó con Alemania? ¿De qué manera la crisis del capitalismo, ¿no es cierto?, de la situación del crack que sucedió en Estados Unidos, le va a afectar? Casi no le afectó mucho a Alemania. ¿Por qué razón? Porque Alemania va a generar o va a establecer una política de desarrollo interno. Es decir, se va a basar en sus propias fuerzas, lo que se llama la autarquía, ¿no es cierto?, en el desarrollo económico de su país. Y eso, ¿sobre la base de qué? Sobre la base de dos grandes acciones. Primero, la realización de muchísimas obras públicas. Y segundo, el rearme de Alemania. Ya imagínense usted que con el rearme de Alemania, Hitler, que era el que estaba en el poder aquel entonces, planteaba, ¿no es cierto qué cosa?, asumir una situación de poderío mundial, ¿correcto? Pues bien, ¿qué va a hacer entonces Alemania con estas grandes obras públicas y la producción de una industria militar tremenda? Va a tratar de disminuir el desempleo que se había generado, ¿no es cierto?, en Alemania producto de la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? Pues bien, ¿lo logró Hitler? ¿Logró establecer un desarrollo económico en Alemania? Pues sí, porque en 1939 se va a establecer el pleno empleo en Alemania. Así, todos los trabajadores tenían un empleo adecuado y los recursos necesarios para poder subsistir, ¿correcto? Pues bien, si esto fue en el plano económico, en el plano de la política exterior, ¿qué era lo que planteaba Hitler o el Estado nazi? Pues dos grandes líneas de acción: el pangermanismo y la teoría del espacio vital. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del pangermanismo? A que Hitler lo que planteaba, el Estado nazi lo que planteaba, era unir a toda la población de origen alemán en un solo gran Estado, ¿correcto? Hoy día en la actualidad, muchachos, existen básicamente dos países de origen alemán, Alemania misma y Australia, por ejemplo, ¿no es cierto? Son países de origen alemán, ¿correcto? Pues bien, Hitler planteaba unir a toda la población alemana en un solo gran Estado. Y la segunda línea de acción fue la teoría que ellos desarrollaron del espacio vital, es decir, de convertir a Alemania en una poderosa potencia mundial y que por lo tanto sea la que lidere el beneficio de su población en detrimento de otras poblaciones, fundamentalmente aquellos que consideraban las razas inferiores. Bien, muchachos, de esta manera he dado por culminada esta síntesis del tema que hemos tratado. Ya el martes les estoy dando el siguiente tema. Este video, véanlo, analícenlo para reforzar su aprendizaje. Hasta luego, muchachos. Nos vemos.